con el teacher Don Pablo, que nos va a explicar en el pasado, el past simple, cómo se hacen las preguntas y cómo se responden de forma corta también, ¿de acuerdo? Nueva lección de inglés del pasado para hacer preguntas. Muy bien. Pasado, acordaros que es para hablar de algo que ya ha ocurrido antes, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente y básicamente se utiliza con el did, ¿ok? Vamos a tener que poner delante el did y luego el verbo de manera normal, infinitivo, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos por ejemplo una pregunta en pasado. Did you go to the post office? ¿Vale? Pues vamos a ver cómo se construyen estas preguntas. Para ver cómo se construye vamos a repasar primero un poquito lo que ya hemos dado, que es cómo se hacen el afirmativo y el negativo. Y luego vemos cómo se hacen las preguntas, que es a lo que estamos ahora. Acordaros que en el pasado, por ejemplo, en el afirmativo, para hacer el afirmativo, pues teníamos que buscar el verbo en pasado. Por ejemplo, si hemos hablado de go, que es ir, el pasado de go, que era un verbo irregular, era went, ¿vale? Entonces decíamos, por ejemplo, I went to the post office. Pues poníamos el verbo en pasado, ¿de acuerdo? Y listo. ¿Qué queríamos hacer negativo? Pues poníamos, quien lo hace siempre, recordad primero, el I, he, she, pues yo, I didn't go to the post office. Vale, ¿cómo lo hacíamos? Poníamos el didn't para decir el negativo, da igual que sea he, she o quien sea, siempre se utiliza didn't. No pasa como en el presente que era don't o doesn't, ¿os acordáis? Aquí siempre es didn't, muy fácil, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que aquí el verbo está en pasado para el afirmativo, pero para el negativo se pone el didn't y como ya hemos puesto el didn't que nos dice que es pasado, ya el verbo se pone normal, go. Es diferente a cuando es afirmativo, ¿de acuerdo? En negativo, didn't y luego el verbo normal, go, ¿vale? Yo no fui a la oficina de correos. Muy bien, ¿cómo salió la pregunta? Pues en la pregunta lo que hacemos, como he dicho antes, utilizamos el did, ¿de acuerdo? Se va a poner el did delante, ¿vale? Y luego la frase normal, ¿vale? Con el verbo normal, no se pone en pasado. Did I go to the post office? ¿Vale? Vamos a verlo paso a paso. ¿Ves? Como hemos dicho, en el afirmativo se pone el verbo en pasado, simplemente, ¿vale? El pasado de go es went y de los verbos regulares añadiendo ed, acordaros, ¿vale? ¿Qué es el negativo? Pues con el didn't y el verbo no iría en pasado, iría normal, ¿ok? Go. Así es como hacíamos el pasado simple en negativo, que lo estuvimos viendo antes, en la unidad anterior. Bien, y ahora, para hacer la pregunta, como hemos dicho, con did y el verbo se pone normal también, no se pone ya en pasado, ¿de acuerdo? Vamos a analizarlo paso a paso, como he dicho antes. Bien, es muy fácil. Si os fijáis, para hacer la pregunta, yo pongo la frase primero normal, I go to the post office, yo voy a la oficina de correos, lo pongo normal, en presente, ¿de acuerdo? Y a continuación es muy facilito porque lo único que tengo que hacer es añadirle el did delante y el signo de interrogación al final. Acordaros que en inglés solamente hay un signo de interrogación, pero hay que ponerlo, acordaros, solamente hay uno, que es este del final, y hay que ponerlo, ¿de acuerdo? Y delante, en lugar de otro signo de interrogación, como hacemos en español, ponemos el did. Si es pasado, did. Acordaros, si era presente era do o does, pero en este caso es pasado. Si es pasado, did. ¿De acuerdo? Así de simple. Delante did y al final el signo de interrogación. Y el verbo normal. Bien, ¿cómo se respondería? Did you go to the post office? Por la forma corta sería para decir sí, yo he ido. O no, no he ido. Pues sería, si es sí, es yes, I did. Si es no, el negativo, no, I didn't. ¿Vale? Yes, I did, no, I didn't. Así se respondería de manera corta, ¿no? ¿Fuiste a la oficina de correo? Sí, fui. O no, no fui. Estas serían las respuestas cortas, ¿vale? Bueno, ya sabemos cómo se hace la pregunta del pasado con el did, hemos dicho, poniéndolo y al final signo de interrogación. ¿Y cómo se responde en corta? Yes, I did o no, I didn't. ¿De acuerdo? Y vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ahora con you, con tú. Did you buy a cotton t-shirt? ¿Vale? ¿Compraste una camiseta de algodón?
Did you buy a cotton t-shirt? ¿Os dais cuenta? La frase normal, you buy a cotton t-shirt, simplemente hay que ponerle el did delante y el signo de interrogación al final. Para responderla, yes I did, afirmativo, o no I didn't, ¿vale? Porque te pregunta a ti, ¿compraste una camiseta de algodón? Sí, yo la compré, o no, no la compré, ¿vale? El que responde del mismo. Muy bien. Acordaros, si utilizamos el he, ¿te acuerdas que en presente había que cambiar algo? El verbo o el auxiliar, depende. Pero en pasado es más fácil, no hay que cambiar nada. Aunque sea he, volvemos a lo mismo. Ponemos el did delante, signo de interrogación al final y listo. Did he buy a cotton t-shirt? Respuesta corta. Yes, he did. No, he didn't. ¿Okay? Respondemos con lo mismo. Si nos pregunta si él ha comprado la camiseta de algodón, pues respondemos sí, él la ha comprado. O no, él no la ha comprado. ¿De acuerdo? Vamos a ver en el caso de que en vez de poner he, she, I, you, pues ponemos el nombre de la persona. Es lo mismo. Paul buy a cotton t-shirt. Para hacer la pregunta, did delante, sin interrogación al final. ¿Cómo se responde? Como un chico, yes, he did. O no, he didn't. Did Paul buy a cotton t-shirt? Yes, he did. O no, he didn't. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que lo hayáis entendido. No es muy difícil. Acordaros, para hacer las preguntas, el did delante, signo de interrogación al final. ¿De acuerdo? En caso de que hubiese alguna partícula interrogativa, por ejemplo, ¿dónde compró Paul la camiseta? Pues simplemente hay que ponerle delante la partícula interrogativa. Aquí se pondría el where. Where did Paul buy a cotton t-shirt? ¿De acuerdo? Partícula interrogativa delante del did. Where, what, how, who. Acordaros de las partículas esas que tanto tenemos que aprendernos. Muy bien, espero que lo hayáis aprendido y que no os haya sido difícil. Hasta la próxima.